La monarquía británica no opera como una empresa de relaciones públicas. No responde a titulares, no sale a desmentir rumores, y no ejecuta castigos de forma visible. Su fuerza, desde hace siglos, ha sido el silencio. Un silencio que no es vacío. Es cálculo. Desde 2020, Harry y Meghan han construido su narrativa como figuras independientes, libres, modernas. Se alejaron del deber real, renunciaron a la función, pero mantuvieron los títulos. Se instalaron en California, firmaron contratos millonarios y convirtieron sus quejas en contenido. Netflix, Spotify, entrevistas, documentales. Una narrativa cuidadosamente estructurada para demostrar que ellos no se fueron. Fueron empujados. Pero el palacio no respondió. No salió a corregir. No publicó comunicados para disputar su versión. No movió hilos para desacreditarlos. Simplemente los dejó hablar. Y esa decisión, que muchos interpretaron como debilidad, fue en realidad la jugada más estratégica del sistema. Porque en la lógica de la corona, no se necesita destruir a quien ya ha comenzado a autodestruirse. No se necesita emitir una sanción pública cuando el tiempo, la incoherencia y la sobreexposición hacen el trabajo. Este video no trata sobre un escándalo nuevo. Trata sobre un fenómeno silencioso, cómo una institución de siglos puede usar la paciencia como arma y dejar que una marca, que alguna vez estuvo cerca del trono, se convierta en una caricatura de lo que fue. Si quieres entender cómo opera el poder cuando no se deja provocar, suscríbete, porque en esta serie no analizamos la monarquía desde lo que dice, sino desde lo que decide no decir. Harry y Meghan no solo contaron su versión de los hechos, la empaquetaron, la grabaron, la vendieron. Su historia ya no es solo un relato personal, es un producto editorial, narrativo y audiovisual que depende de una premisa central. El sistema los lastimó, y esa premisa necesita oposición para seguir funcionando. Desde Oprah hasta Spotify, cada aparición ha reforzado la idea de que fueron rechazados, silenciados, o maltratados por una institución que no supo adaptarse a ellos, y eso generó titulares, contratos y una audiencia global dispuesta a escucharlos. Pero ese modelo narrativo tiene un problema. Se sostiene solo si hay respuesta. Una narrativa basada en victimismo necesita antagonistas activos, necesita ser contradicha para volverse creíble. Pero la Casa Real no ha dicho nada, no les ha devuelto ni una frase. Y en esa ausencia institucional, el relato empieza a perder oxígeno, porque si el supuesto agresor no responde, la historia se estanca. Cada entrevista, cada libro, cada producción nueva, repite las mismas líneas. Y la audiencia empieza a notarlo. Sin nuevas revelaciones, sin fricción visible, la marca Sussex empieza a parecer una repetición de sí misma. El palacio, al no reaccionar, ha dejado que la historia se desgaste por acumulación, no por ataque. Mientras ellos siguen hablando, el sistema simplemente sigue funcionando. Y en ese contraste, la narrativa pierde fuerza. No porque sea desmentida, sino porque deja de importar. Cuando el tribunal británico confirmó que no tendría derecho a protección oficial, Harry no solo reaccionó como ciudadano frustrado, lo hizo como alguien que aún se percibe dentro de una estructura que ya no lo reconoce. En una entrevista posterior, dijo que si algo le pasaba a él, a Meghan o a sus hijos, la culpa sería de la familia real. Esa frase no fue una crítica legal, fue una acusación emocional. No contra el Estado, contra su propia sangre, contra el sistema que en su mente sigue siendo responsable de todo lo que no controla. Harry no opera como figura pública estratégica, opera como alguien que no logró resolver su rol. Vive con la frustración de haber estado cerca del centro, pero no haber sido elegido, y cada decisión institucional que no lo incluye es vivida como una forma de castigo. No importa si es legal, lógica o esperada. Si no lo favorece, la percibe como agresión. Desde el otro lado, la monarquía funciona desde un paradigma completamente distinto. No reacciona emocionalmente. No hace entrevistas. No responde con acusaciones. Porque su supervivencia histórica se ha basado en el control, en la capacidad de resistir sin mostrar grietas. Y eso, para alguien como Harry, no es fortaleza. Es frialdad. Pero la diferencia está en el origen. La monarquía fue entrenada para contener. Harry fue entrenado para expresar. Y cuando la contención institucional se cruza con la explosión emocional, el conflicto ya no es mediático, es psicológico. No están hablando el mismo idioma. Uno mide cada gesto como mecanismo de poder. El otro interpreta cada silencio como una herida personal. Y ahí, la distancia es total. Harry no quiere protección, no quiere justicia,
Quiere ser reconocido. Esa es la raíz emocional que ha sostenido todas sus decisiones públicas desde que dejó la monarquía. Su reacción al fallo sobre su seguridad no fue institucional, fue emocional, impulsiva y profundamente reveladora. Cuando dijo que, si algo le pasaba a él o a su familia, la culpa sería de la familia real, no estaba respondiendo con lógica, estaba hablando desde el trauma no resuelto, desde la percepción infantil de haber sido siempre el segundo, el que no fue elegido, el que no era suficiente. Desde niño, vivió bajo la sombra de William, y no porque lo hayan maltratado, sino porque el sistema no estaba diseñado para tener dos protagonistas. A Harry le costó entender eso. Nunca procesó que ser el repuesto no era un castigo. Era una función diferente, y como nunca se sintió cómodo en ese lugar, buscó permanentemente maneras de rediseñar su identidad. Lo intentó con la rebeldía juvenil, con las misiones militares, con las causas solidarias, pero en todos esos esfuerzos, la constante era una: ser visto, no por lo que heredó, sino por lo que podía proyectar. Y cuando todo eso tampoco le dio el lugar que quería, su conflicto se volvió con la estructura, no por lo que era, sino porque nunca le dio lo que esperaba. El mismo trato que al heredero. Harry vive en un estado emocional de contradicción constante. Quiere autonomía, pero exige reconocimiento. Quiere distancia, pero exige privilegios. Se fue, pero quiere seguir siendo tratado como si aún estuviera adentro. Y cuando no lo logra, responde como un niño que siente que lo han dejado solo. No con argumentos, con dolor no procesado. Este no es un hombre en guerra con la monarquía. Es un hombre en guerra consigo mismo. Y eso es lo que hace que su narrativa no evolucione. Porque su necesidad no es institucional. Es emocional. Y por eso no se resuelve con decisiones. Se arrastra. Hasta que encuentra a alguien más a quien culpar. Durante años el palacio no respondió. No corrigió titulares. No disputó entrevistas. Solo dejó que la narrativa se desgastara sola. Pero esta vez rompieron el silencio. No para entrar en el conflicto, sino para cerrarlo. La respuesta fue precisa. La decisión de la Corte fue examinada en múltiples instancias, y el resultado no cambiará. Y aunque reconocen que Harry desea reconciliación, dejaron algo más fuerte entre líneas. Eso ya no depende de él. No fue un comunicado para defenderse. Fue una señal de que el tema, para la institución, está terminado. Lo que Harry percibe como injusticia, el sistema lo trata como una cuestión cerrada. Lo que él presenta como herida abierta, la corona ya archivó como resolución. El poder real no se ejerce con explicaciones públicas, se ejerce con límites institucionales. Y la decisión del palacio fue eso, un límite. No se pronunciaron con emoción. Lo hicieron con estructura, con la seguridad de quien ya no necesita justificar su posición. Ahora Harry sabe que no recibirá lo que busca, ni protección, ni reconocimiento, ni reparación simbólica, porque el sistema no repara lo que considera resuelto. Solo sigue adelante. La respuesta no fue ruidosa, fue final, y en ese silencio contenido, el mensaje fue claro. La puerta no está cerrada, pero tampoco se va a volver a abrir.